Buenas tardes, Dios les bendiga. Los anuncios del ángel, y como subtítulo del mensaje del día de hoy es lo que el anuncio nos revela sobre el Hijo encarnado. En este tiempo previo a la llegada de la Navidad, nosotros como cristianos, como iglesia, nos preparamos para la celebración de la venida del Mesías, el nacimiento de nuestro Salvador, su nacimiento humilde allá en el pueblo de Belén. Pero también, nos decía el pastor en la mañana, cuando celebramos el Adviento y cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar la segunda venida de nuestro Salvador, su regreso glorioso para establecer su reino. Año con año leemos y estudiamos, reflexionamos en las Escrituras, principalmente, en el tiempo de Navidad, en los pasajes que nos hablan del momento previo al nacimiento de nuestro Señor. Y no importa cuánto hayamos ya estudiado estos pasajes, siempre seguimos encontrando, porque el Señor nos sigue revelando continuamente nuevas enseñanzas y reflexiones que nos edifican y fortalecen nuestra fe. Hoy hablaremos sobre los anuncios del ángel y de lo que estos nos revelan sobre el Hijo de Dios. Previo al nacimiento de Jesús, la Biblia nos habla de dos anuncios de su nacimiento. El primero de ellos, a María, antes del tiempo de la concepción milagrosa de Jesús. Y el segundo, a José, el hombre que estaba por casarse con María, 3 meses después de este anuncio a María, aproximadamente fue este anuncio del ángel. En ambos casos, el mensajero divino nos revela información sobre la naturaleza, poder, autoridad y propósito del Mesías prometido, del niño que habría de nacer. Les invito a que escuchemos con atención los próximos minutos y a que juntos aprendamos lo que los anuncios angelicales nos revelan sobre el Hijo encarnado. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te rogamos que tú seas con nosotros en esta tarde y nos ayudes a comprender tu palabra. Derrama de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra sea expuesta en esta tarde y que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía hace un momento, el primero de los anuncios fue el anuncio del ángel a María. Y lo leímos en una de las lecturas que tuvimos hace un momento, ahí en Lucas 1, del 26 al 38. Y si gustan abrir su Biblia en esta porción de la palabra, Lucas 1, del 26 al 38, al 35 nada más hasta ahí leímos. Sí. Y si ustedes ven ahí el encabezado, algunas Biblias que traen los encabezados por porciones o por pasajes, la mía dice, anuncio del nacimiento de Jesús. En el libro de Lucas podemos encontrar también, previo a esto, el anuncio del nacimiento de Juan. Y ahorita vamos a hacer un poco de referencia a esto. Dice ahí en el versículo 26, el 6º mes, el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Y por qué hace referencia que el 6º mes? Pues bueno, tendríamos que leer el contexto previo, y nos está hablando precisamente el pasaje anterior, ahí en el versículo 5, el anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías. Zacarías era un sacerdote de aquel tiempo, y leyendo ahí algunos comentaristas dicen que ya en aquel tiempo había una expectación, varios historiadores mencionan que había una expectación de la llegada del Mesías para aquel tiempo, principalmente por lo que se leía en las profecías y la manera en la que interpretaban la profecía de Daniel, donde se habla de las 70 semanas, si no me equivoco, y que haciendo cálculos y multiplicando 7 semanas era más o menos el tiempo en que los estudiosos de la Biblia esperaban ya el nacimiento o la llegada de un Mesías,
quizás sin comprenderlo, porque más adelante en los pasajes del Evangelio vemos cómo lo que la gente esperaba del Mesías era muy distinto a lo que Dios había preparado, a lo que Dios tenía destinado. Pero bueno, viene el ángel y le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, de quien había de ser el que habría de preparar el camino del Señor, el heraldo del Mesías. Y bueno, otra de las cosas que destacan del anuncio del ángel a Zacarías es esa duda o ese momento en el que él duda al decir, pero ¿cómo va a suceder esto si nosotros ya somos ancianos? Y viene, bueno, la reprensión de parte del ángel mensajero de Dios, que le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios y que he sido enviado a decirte esto, y porque no creíste, te vas a quedar mudo. Y viene la reprensión a causa de la falta de fe de este sacerdote Zacarías. Que bueno, podríamos hacer contraste, ahorita más adelante vamos a hablar de cuál fue la reacción de María al escuchar el mensaje del ángel, que fue muy distinta. Y ahorita vamos a mencionar un poco sobre eso. Dice ahí en el versículo 26 también que se habla de una región. Dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Galilea era la región, a una ciudad llamada Nazaret. Que bueno, pues de ahí vemos más adelante cómo esto precisamente le dio a Jesús el ser llamado el Nazareno o Jesús de Nazaret, por el lugar de donde él procedía. El nombre del ángel, lo dice también en el versículo 26, era Gabriel. Si buscamos un poco en la palabra, solamente 2 ángeles se identifican por nombre en la Biblia. Puede ser que haya más mensajeros, y se mencionan varios mensajeros en diferentes porciones de la Biblia, pero solamente en 2 porciones se identifican por nombre, o dos ángeles son los que se identifican por nombre. Son precisamente Gabriel, y lo encontramos también en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Daniel, y el ángel Miguel, que también lo encontramos en el libro de Daniel, y más adelante lo encontramos en Judas y en Apocalipsis. Bueno, nada más como un dato interesante sobre los ángeles, estos mensajeros de Dios, que algunos en nuestros tiempos pues se han dado a estudiarlos, e incluso se ha hecho culto a los ángeles, lo cual pues es una abominación delante de Dios, porque ellos mismos nos revelan que ellos son consiervos junto con nosotros y que por ningún motivo debemos rendirles adoración. Bien, dice el versículo 27, que llegó el ángel a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desposada, yo siempre he tenido, me ha causado cierta confusión esta palabra, porque, bueno, en realidad lo que significa es que estaba comprometida, aunque quizá no sea exactamente el término como lo usamos ahora, sino que en aquellos tiempos era diferente cómo lo llevaban a cabo, pero lo más cercano era que estaba comprometida, es decir, todavía no se casaba con José, pero estaba comprometida para casarse próximamente con este varón José. Nos dice también el versículo 27, a una virgen, y esta es otra de las enseñanzas muy claras en la Biblia, el nacimiento virginal, es decir, que Dios nació, Jesús nació de una virgen, que estaba también mencionado en la profecía allá en Isaías, que nacerá de una virgen. Viene el versículo 28, dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense ustedes esta escena, imagínense ustedes que un ser de esta naturaleza, un ángel, que ya de por sí sería algo sorprendente, algo que nos impactaría poder ver a un ángel, pero que venga y que te dé un saludo como este.
Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Obviamente que María se quedó asustada por ese saludo, desconcertada sería otra palabra. No sabía de qué podría tratarse, por qué le estaba el ángel saludando de esta manera. Y bueno, de este saludo, en la versión en latín, pues es donde es salve, que es el saludo, es ave, y de ahí conocemos algo muy conocido que es el Ave María, ¿no? Que no es más que esta porción de la palabra de Dios, el saludo del ángel a María, que se ha transgiversado en nuestros tiempos y llega a utilizarse incluso como una forma de alabanza o de adoración hacia María, algo que está también pues muy lejos de la voluntad de Dios. Y bueno, decía el comentarista que seguramente a María, estando allá en la presencia de Dios, le incomoda y le hace sentir mal el que haya esto en torno a su persona, ¿no? Que bueno, pero no dejamos de reconocer la gran virtud y el gran mérito que tuvo María al ser elegida por gracia, ¿verdad? Por Dios, por gracia de Dios, para llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice el versículo 29, lo que hace un momento les comentaba: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo? ¿Qué significa este saludo? Pues no tuvo que esperar mucho, ya que el ángel, al ver quizá la expresión en el rostro de María, inmediatamente le dijo cuál era el motivo de su aparición o de su visita. Entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y eso es algo que debemos de resaltar mucho, ¿no? Bueno, quizá María era una mujer llena de virtudes y tenía un corazón especial, y vamos a ver un poco más adelante sobre su obediencia y su humildad para acatar lo que Dios le estaba encomendando. Pero al final de cuentas es gracia, es la gracia de Dios, ¿no? Al final de cuentas ella seguía siendo una mujer, hija de hombre, y seguía cargando en ella el pecado original, como todos nosotros. Al final de cuentas, la única forma en la que ella podía cumplir con la tarea y con la misión que Dios le estaba encomendando era por gracia, como cada uno de nosotros. O sea, a nosotros Dios nos ha dado un lugar especial, digo, porque nos ha dado el regalo de la fe y nos ha permitido ser parte de su pueblo y nos ha llamado para que vayamos y proclamemos su palabra. Y eso que Dios nos ha encomendado lo podemos hacer solamente por gracia, como se lo dijo el ángel Gabriel a María. Has hallado gracia delante de Dios. Y le dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y decíamos al principio del mensaje que bueno, nos vamos a enfocar hacia qué es lo que nos revela este anuncio o estos anuncios de los ángeles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí está lo primero. Lo primero que se nos revela es el nombre del Salvador: Jesús. Jesús era la versión griega del nombre Josué, que significa el Señor salva. El Señor salva. Entonces ya desde su nombre, que era un nombre conocido para las personas en aquel tiempo, pero ya desde su nombre se estaba dando a conocer cuál venía a ser la misión de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el anuncio del ángel. Dice el versículo 32, este será grande
Y quizá María no alcanzó a comprender al escuchar estas palabras la magnitud del anuncio, la magnitud de aquel hombre que había de nacer de su vientre. Dice, este será grande. Pero yo creo que le bastaba para sentirse muy comprometida y sentirse como que era una tarea especial que Dios le estaba encomendando. Pero hablemos sobre nuestro Señor Jesucristo. Este será grande, dice el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo. Esta expresión, Hijo del Altísimo, tiene dos sentidos. Número uno, que era Hijo divino de Dios. Era una referencia directa hacia Dios. La palabra Altísimo se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Entonces, esta expresión, uno de los sentidos era que era Hijo divino de Dios. Y el segundo, que era el Mesías nacido en tiempo. Y lo vemos y lo interpretamos de esta manera por el contexto que viene a continuación. Dice, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y esta es una de las profecías que mencionábamos en las predicaciones, lo que mencionaba el pastor en sus predicaciones anteriores, la del domingo pasado, aquella profecía de Jacob, ¿verdad? De Jacob, y ya desde allá se mencionaba el reinado, el león de la tribu de Judá. Más adelante vemos cómo Dios le prometió a David que su reino no habría de terminar y de que sería para siempre. En su descendencia habría quien habría de reinar por siempre. Y lo vemos también en la profecía de Isaías, que el pastor nos hablaba el día de hoy, donde se habla de aquella vara del tronco de Isaí, que habría de ser cortada, pero que iba a renacer de sus raíces un vástago, y era Jesús, el Mesías. Dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y es algo tan maravilloso porque se estaba cumpliendo las profecías. Se estaba cumpliendo el tiempo que Dios había determinado para enviar a su Hijo. Todo lo que Dios había planeado desde un principio y para lo cual, como veíamos al estudiar la historia, para lo cual había seleccionado a una persona, a una familia, había creado una nación para poder cumplir su propósito de enviar a su Hijo Jesucristo para restaurar la relación rota a causa del pecado que había entre el hombre y Dios. Dice el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Seguramente, esta pregunta fue con toda humildad y con un corazón sencillo, sin duda, porque vemos como hace un momento les mencionaba, cuando Zacarías le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo será esto? Porque pues ya estamos grandes de edad. Y Zacarías es reprendido. Pero María no es reprendida por Gabriel. Seguramente pudo notar en el corazón de María su humildad y su actitud de que, había duda o no sabía ella cómo podía esto llegar a ser. Simplemente estaba preguntando cómo iban a suceder las cosas, ¿no? Bien, el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí estamos hablando de la naturaleza 100% divina de Cristo.
de cómo este que habría de nacer sería realmente 100% el Hijo de Dios. Bueno, la siguiente parte es el anuncio del ángel a José, que está en Mateo 1, versículos del 18 al 25, también lo leímos hace un momento. Les invito a que busquen nuevamente en su Biblia esta porción de la palabra, Mateo 1, del 18 al 25. Y esta es la forma en la que Mateo empieza a narrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio del ángel a José. Y dice ahí el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y si recordamos cómo fue el tiempo del anuncio del ángel a María, dicen, pasaron alrededor de 3 meses, porque María fue a visitar a su pariente Elizabeth hasta el tiempo de su alumbramiento, que si pensamos, pues bueno, el anuncio fue en el 6º mes de gestación de Juan el Bautista, y se fue a visitar a su parienta hasta que nació, y luego regresó a cada lugar donde estaba a Nazaret, donde estaba José. Y bueno, cuando regresa, pues ya se sabe que ella está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si recordamos un poco sobre la cultura y sobre lo que la ley marcaba acerca de este tipo de situaciones, pues era la mujer tenía que ser apedreada al haber sido encontrado que pues había tenido relaciones con otro varón antes de su matrimonio, ¿no? Entonces José prefirió que esto quedara oculto para no perjudicar a María y que no le pasara nada a ella. Y entonces dice la palabra que él estaba pensando, dice el versículo 20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y bueno, vemos aquí en el versículo 20 lo primero que nos revela este anuncio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, nuevamente aquí hace referencia al ángel, pero aquí no menciona si es el ángel Gabriel, no sabemos. Pero bueno, dice que quien habría de nacer, lo que en María era engendrado, del Espíritu Santo es. Y nos está hablando de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y nuevamente está aquí en el anuncio del ángel a José, el nombre que habría de llevar nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que significa Dios salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le estaba siendo revelado a José la magnitud de la tarea que le había sido encomendada. Él habría de ser el padre adoptivo del Salvador de su pueblo. Y dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Se estaba cumpliendo
lo que ya Dios nos había adelantado por medio del profeta Isaías, hablándonos sobre el nacimiento virginal y de que él habría de ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Concluimos de la siguiente manera. Los anuncios del ángel revelaron a María y a José el nombre, la naturaleza de Jesús, su poder, su grandeza, su propósito, y al mismo tiempo les hizo comprender la importancia de la labor a la que estaban siendo encomendados. Por los relatos que encontramos en los evangelios podemos deducir que quizá en aquel momento ellos no entendieron del todo la magnitud de lo que el nacimiento de Jesús significaba. Pero día a día, con el crecimiento del niño y con los acontecimientos de los cuales ellos eran testigos, fueron comprendiendo mejor quién era Cristo y lo que Él había sido enviado a hacer. Y yo creo que nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. A nosotros nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo quién es Jesús, y por medio de lo que hemos estudiado y aprendido en su palabra. Quizá no alcancemos a comprender en primera instancia todo lo que esto significa, pero día a día, en nuestro andar diario con nuestro Señor Jesucristo y en nuestra relación con Dios, podremos ir creciendo y podremos ir descubriendo más y más lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos comprender también por revelación divina lo que el nacimiento y venida de Cristo significa. Que Dios les bendiga.